Ok, bueno, porque tenemos nada más un poquito de tiempo, como una hora. Entonces, aquí el tema se trata de la ilustración. La ilustración es un periodo de tiempo que no se sabe muy bien cuándo comenzó. Hay gente que dice que comenzó con la muerte de Luis XIV en Francia. Hay gente que dice que comenzó con cuando Isaac Newton publica sus trabajos sobre la mecánica, etcétera, etcétera. ¿Sí? Para efectos prácticos, la ilustración o la era de la ilustración, vamos a decir que fue en el siglo XVIII, es decir, desde 1700 hasta 1800. Ese es el siglo XVIII. Ahora, lo primero que les puse fue, y ustedes le tienen que editar aquí el nombre y todo, ¿eh? No lo vayan a hacer así, poner su grado y grupo y todo. Entonces, lo primero que les puse fue esta frase de un filósofo alemán que se llama Emmanuel, que se llamó Emmanuel Kant. ¿Sí? Él pone en latín sapere audere, que quiere decir ten valor para servirte de tu propio entendimiento. Ese es el lema de la ilustración. La ilustración no se refiere a dibujitos, ¿ok? La ilustración se refiere al dominio de la razón. La era de la ilustración se refiere a el dominio de la razón por sobre todas las demás cosas, por sobre los reyes, por sobre la iglesia, por sobre lo divino, es la razón, el pensamiento. El pensamiento es el que dicta todo, ¿ok? Entonces, en el contexto histórico, el siglo XVIII dijimos que va desde 1700 a 1800. Entonces, ¿qué pasó en Europa antes de 1700? Pues tenemos el siglo que va desde 1600 hasta 1700, donde fueron las guerras, las pestes, mucha gente murió por enfermedad, ¿sí? Había muchas peleas por territorio todavía. Y entonces, pero comenzaron los avances tecnológicos. Comenzó, por ejemplo, la invención de una pequeña máquina de vapor. Este, comenzaron, por ejemplo, a darle más importancia los científicos y los estudiosos al conocimiento científico. Este, y al rato vamos a ver cuáles son algunos de los trabajos más importantes que originaron la época de la era de la ilustración. Entonces, venimos de un siglo, de 1600 a 1700, también con muchos cambios que se vieron en la parte, sobre todo en la parte de las ciencias y los cambios tecnológicos. Pero ahí nadie se cuestionó la cuestión de la religión, porque la iglesia seguía siendo todopoderosa, ni se cuestionaron la cuestión de la monarquía, porque los reyes todavía en esa época, en 1600 a 1700, eran todopoderosos, ¿sí? Ellos gobernaban, según ellos, por designio divino. O sea, era Dios el que decidía quién era el rey de Francia, quién era el rey de Polonia, quién era el rey eh, de Holanda, quién era el rey de Inglaterra, ¿sí? Entonces, el siglo que va desde 1600 hasta 1700 tiene avances tecnológicos y de pensamiento, pero no se cuestiona el rol de la iglesia en la vida de las personas, ni el rol
de la monarquía en el gobierno de los países. Y eso es lo que fundamentalmente va a cambiar en el siglo XVIII. Ahí es donde cambia todo. Ale, disculpa que te interrumpa, el profesor es abogado, Ajá. entonces cuando haya connotaciones como de derecho o cosas de, digamos, como de licenciados en derecho, trata de marcárselas a los niños porque eso le va a gustar al profesor, Ok. porque él es muy, ya sabes, como de democracia y todo ese rollo. Ah, bueno, sí. Al final, en la parte que, en los impactos en la vida actual, ahí se menciona lo de la democracia. Entonces, Ok, ¿sale? Ahí le va a gustar. Entonces, miren, este es un mapa, este es un mapa de Europa en ese siglo, en el siglo XVIII. Si se dan cuenta, ¿cuántos países hay? Solamente el Reino de Portugal, el Reino de España, el Reino de Francia, Suiza, sigue estando Alemania, por ejemplo, sigue siendo el Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, Alemania todavía no existe. Inglaterra ya existe. Fíjense, lo que ahora es Polonia, antes era el Reino de Polonia y todo lo que abarcaba. Y después, lo que ahora es Rusia, era el Principado de Moscú, que era inmenso. Tienen el reino de Dinamarca, que era enorme y que fue perdiendo terreno a partir de unas guerras del siglo XVIII y XIX. El reino de Suecia y Italia estaba dividido entre el reino de Venecia, el reino de Nápoles y los estados pontificios, que son donde está la iglesia, ¿ok? Lo que ahora es el Vaticano. ¿Sí? Que ustedes saben que el Vaticano está en Italia, ¿sale? Bueno, y eso nada más es Europa. De más hacia el oriente hay todavía otros reinos enormes que ocupaban extensiones de terreno en lo que ahora son múltiples países. Ajá. Por supuesto, China se mantenía, Mongolia se mantenía, pero por ejemplo el Imperio Otomano, lo que ahora es Turquía, abarcaba no solo Turquía, sino abarcaba todo lo que ahora es Grecia y parte del sur de Europa. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden ver, el mundo en ese momento era totalmente diferente a lo que es hoy. ¿Ok? Bueno, vamos a ver aquí. Entonces, ahora sí, la ilustración fue una corriente intelectual y filosófica, es decir, de pensamiento, que dominó el mundo de las ideas en Europa durante los siglos XVII y XVIII. Realmente yo pongo siglo XVII porque entre los historiadores todavía no se ponen de acuerdo de cuándo fue exactamente el momento en que se le puede llamar el siglo de la Ilustración, como les comenté. Uno era los trabajos de Isaac Newton, ¿sí? Que son el punto medular de la revolución científica del siglo XVII. El otro es la muerte del rey Luis XIV en Francia. Y el otro, aquí vamos a poner los orígenes, los trabajos de Francis Bacon, cuando él publica el método científico en el siglo XVII. Entonces, todavía no se sabe, todavía la gente no se pone de acuerdo. Después de tantísimos años, todavía no se ponen de acuerdo. Entonces, orígenes. Todo esto contribuyó, y esa es la palabra importante aquí, chicos, contribuyó, todo esto contribuyó al advenimiento o a la llegada del siglo de la Ilustración. Primero, el renacimiento humanista, que es el estudio de la antigüedad clásica, cuando en Europa empieza la fascinación por Sócrates, por Aristóteles, por todos los antiguos griegos sabios que sabían enormidad de matemáticas y de física y del mundo natural. De pronto
Después de la Edad Oscura viene lo que se llamó el Renacimiento humanista, estudiar a los grandes clásicos griegos y romanos. Después, la Revolución Científica, que se dio en el siglo XVII, y eso implicó el surgimiento y la creación de la ciencia moderna, con los trabajos de Francis Bacon, o sea, Francisco Tocino, ¿verdad? Para los amigos. Él es el dueño o es el que inventa el método científico. Ustedes ya estudiaron el método científico. Observar la naturaleza, buscar el problema, plantear una hipótesis, ¿sí? Probar la hipótesis, corregir la hipótesis y lograr una teoría, ¿ok? Convertir a la hipótesis en una teoría y en una explicación de un evento natural. Después, los trabajos también importantes del francés René Descartes. Ustedes conocen de la escuela el plano cartesiano, ¿verdad? Que es la X y la Y. Bueno, se llama cartesiano porque lo inventó René Descartes. ¿Ok? Él, su máxima y su frase más famosa e importante, que resume todos los trabajos de su vida, es la siguiente: pienso y luego existo. O sea, él pone a la razón y al pensamiento por sobre encima de todo, aún encima de la existencia misma. Y estamos hablando de 1637, o sea, todavía en el siglo XVII. Después, les comentaba de los trabajos de Isaac Newton. Su más grande obra fue Principia Mathematica, donde él ya explica a través de la matemática fenómenos naturales físicos, como los del movimiento de los objetos, y publica las leyes de Newton, que son la base de la física moderna. Eso fue en 1687. Después, ya entrados en el siglo XVIII, la muerte de Luis XIV de Francia. ¿Ok? Luis XIV muere, entonces fue un rey muy poderoso, fue un rey que construyó infinidad de cosas en Francia, muere y la monarquía en Francia se debilita. ¿Ok? Entonces, todos estos factores aunados a desarrollo tecnológico, a que ya los bienes de las Américas, ¿se acuerdan que en esa época ya se había descubierto América y los países europeos pues estaban explotando todos los productos nuevos de las Américas y los llevaban a Europa? Entonces era mucha riqueza, había mucha riqueza, pero esa riqueza, ¿a quién se le quedaba? A ver, díganme, ¿a quién se le ocurre? ¿Quién me puede decir a quién se le quedaba o con quién se quedaba toda la riqueza que venía de las Américas a la Europa como la que vieron en el mapa, que son puros reinos? A Fíjense, los reyes. a los reyes y a su familia. Entonces, pues oye, había un descontento porque cómo es que tanta riqueza y nada más para los reyes, ¿ok? Entonces, todo eso es caldo de cultivo para ideas nuevas, y de ahí las características de la edad de la iluminación, que básicamente es la soberanía de la razón, es decir, respeto absoluto del pensamiento.
lo que tú pienses, lo que yo piense, y la razón gobierna mis acciones. Segundo, el empirismo. El conocimiento del mundo nace de la experiencia sensorial, es decir, de lo que nosotros podemos tocar, ver, oler, saborear y escuchar. A eso se le llamó el empirismo. Después, características. En esa época surge el lema nacional de Francia, que fue el grito de guerra de la Revolución Francesa. Libertad, igualdad, fraternidad. Esos ideales tuvieron gran repercusión en el mundo cuando se expandieron hacia otros países, otros continentes. Libertad, igualdad, fraternidad. Después, el progreso como derecho, es lo que les decía. Si hay tanta riqueza y hay tanto progreso, tantos productos que vienen de las Américas, ¿por qué se lo quedan nada más los reyes? ¿Sí? Si yo soy un habitante de este país, pues, y este país es responsable de traer riqueza, pues esa riqueza es un derecho de todos. Entonces ahí empieza a chocar la monarquía de un lado y sus intereses con la burguesía. Y si se acuerdan de sus clases, ¿quiénes eran los burgueses? No la gente más pudiente, pero sí los más educados. Eran los doctores, los ingenieros, ¿sí? La gente que sabía trabajar, las industrias. Entonces ellos eran los que generaban y transformaban la riqueza. Pero oye, todo eso se le iba al rey. Entonces, yo tengo el saber y el rey, según por decreto divino, se queda con todo, ¿no? Pues no. Y eso fue lo que cambió. Después, tolerancia religiosa. ¿Sí? Cada quien en su casita es libre de rezarle al Dios que quiera. ¿Sí? Y nadie te puede impedir que le reces a quien tú quieras. Eso se llama tolerancia religiosa. Después, otra característica, los gobiernos constitucionales. Se acaban las monarquías. Ya no hay reyes. Ese es el ideal. Sino que haya una constitución, un documento que rija las leyes y el comportamiento de los ciudadanos de un determinado territorio. Y, más importante aún, la separación de la iglesia y el Estado. Porque antes, entre los reyes por un lado y la iglesia por el otro, pues tenían aplastados a todo mundo. La iglesia era poderosísima, poderosísima. Y los reyes tenían todo el control político y el control de las fuerzas armadas de los países. Entonces, cuando se separa a la iglesia y el Estado, ¿sí? Es como quitarle a la iglesia el soporte militar y a la monarquía quitarle el control de las masas a través de las creencias religiosas. Esas son las características. Después, esas son las características y sigue otra parte. Comienza la crítica a las instituciones políticas y religiosas tradicionales. O sea, ya no se acepta la monarquía y ya no se acepta el control de la iglesia. Después, lo que les comentaba, oposición a la monarquía absoluta. ¿Se acuerdan de sus clases sobre el absolutismo? Donde es básicamente el rey, el dueño, amo y señor de absolutamente todo, y él pone y dispone, y así como pone, te quita, ¿verdad? Bueno, entonces es en esta época donde eso ya se empieza a cuestionar.
Oye, pues ¿quién eres tú para decir que vienes y me quitas y cuando se te da la gana me das, pero así como me das también me friegas? No, eso ya comenzó a cuestionarse. Después, oposición a los dogmas de la iglesia, porque una cosa es la Biblia y otra cosa es interpretar la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes no supieran leer y yo traigo un libro que dice, esta es la palabra de Dios, y en la palabra de Dios dice que ustedes me tienen que dar la mitad de su riqueza, ¿cómo ven? Pues no, ¿verdad? Pero como el pueblo no tenía acceso a la cultura, la iglesia, que eran los dueños de la educación, pues podían hacer y deshacer lo que se les diera la gana y acumular riquezas y territorios y controlar mil cosas, ¿ok? Entonces, pues eso se empieza a cuestionar y son las características de la edad de la iluminación. Principales figuras, rápidamente. Denis Diderot es el que compila la enciclopedia, que es uno de los grandes logros de esa época. Immanuel Kant, gran filósofo alemán, con su crítica de la razón pura, ¿sí? Empieza a cuestionar la divinidad de Dios y la aplicabilidad de esa divinidad en el mundo real. Ok, hoy voy a trabajar, ¿qué tiene que ver Dios con que yo voy a trabajar? ¿Ok? Después, el matemático Leibniz, importantísimos avances en el cálculo diferencial e integral que ustedes van a ver en el siguiente año, van a empezar a ver esto en secundaria. ¿Ok? Con el cálculo diferencial van a empezar ustedes el siguiente año y tercero. Montesquieu, el espíritu de la ley, gran filósofo y jurista francés, en donde expone los primeros principios de la democracia. Ustedes escuchan en las noticias que la democracia y que todo es la democracia. Bueno, este señor y sus pensamientos son los que le dieron forma a la democracia moderna. Después, Jean-Jacques Rousseau y su libro El contrato social, que dice que si tú me gobiernas es porque yo te puse a cargo para que tú administres los bienes, pero si tú me fallas, así como yo pueblo te puse, yo pueblo te quito. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden ver, son ideas que tal vez aún en nuestros días suenan hasta revolucionarias. Y esto ya se pensaba en el siglo XVIII y fue el gran cambio de todo. Después, Adam Smith y sus tratados sobre la economía mundial, su libro La riqueza de las naciones. Después, Baruch Spinoza, que fue un precursor, y su libro Ética, en donde él hace el balance entre la opinión, la razón y la intuición. Después, otro de los grandes, Voltaire, ¿ok? Con su diccionario filosófico. Todos estos hombres y más contribuyeron al pensamiento de la edad de la iluminación. Fechas relevantes. Yo nada más puse las fechas relevantes de ese siglo. La Guerra de Sucesión Española. Y aquí abajo, si ustedes pueden ver, en la descripción, en las notas, está una pequeña descripción del evento. Por ejemplo, la Guerra de Sucesión Española fue la guerra entre Felipe de Borbón y Carlos de Austria para disputar el trono de la corona española. ¿Y por qué la corona española es tan importante? Pues porque es la iglesia. España siempre ha ido de la mano de la iglesia. España, a diferencia de Francia, España siempre apoyó a la iglesia. Después, la guerra de sucesión de Polonia. ¿Se acuerdan del mapa? Se los voy a poner rápidamente. El mapa,
¿Dónde está Polonia? El reino de Polonia. Aquí está. Es un territorio, o era un territorio enorme, enorme. Entonces, en la guerra de sucesión de Polonia, se pelean Austria y Rusia por el territorio polaco y desaparece Polonia, el reino de Polonia desaparece. Después, la guerra de los 7 años. La guerra de los 7 años, como dice aquí la nota, es la guerra entre Gran Bretaña y Francia por las colonias en Norteamérica. Porque así como los ingleses llegaron a Estados Unidos, los franceses llegaron por el norte. ¿Por qué creen que se habla francés en Quebec, en Canadá? Porque los franceses llegaron ahí, se establecieron ahí. En la Guerra de los 7 años, Inglaterra le arrebata colonias en el norte de América a Francia. ¿Ok? Y por eso en Estados Unidos se habla inglés. Si no, si Francia no hubiera perdido esa guerra, en Estados Unidos se hablaría francés y en todo Canadá se hablaría francés. Después, las 13 colonias reivindican sus derechos. Fue el primer cuestionamiento de las 13 colonias norteamericanas con respecto a los impuestos y a la participación en las decisiones políticas y económicas propias. O sea, ¿por qué la colonia inglesa, por qué la monarquía inglesa me va a decir a mí, pues cómo gastar mi dinero, ¿verdad? Y cómo hacer mi dinero y por qué les tengo que pagar impuestos si el que está trabajando de este lado del charco soy yo? Entonces, las 13 colonias se juntan y firman la Declaración de Reivindicación de Derechos, donde le dicen a la colonia inglesa, no más, ya no te vamos a pagar. ¿Y eso qué trae? Pues la guerra de independencia de los Estados Unidos. ¿Y saben quién le ayudó a los Estados Unidos para independizarse de Inglaterra? Les doy una pista. ¿Se acuerdan que Inglaterra le acaba de quitar colonias norteamericanas a Francia? Francia. ¿Ok? Ya ven cómo está, todo está ligado. Bueno, después, ya que Inglaterra pierde Estados Unidos, pues los franceses dicen, oye, pues nosotros también queremos ahora sí que un cambio y viene la Revolución Francesa en contra de Luis XVI. Francia en 1792 deja de ser monarquía, le mochan la cabeza a Luis XVI con la famosa guillotina. ¿Saben por qué se llama guillotina? Porque el inventor se apellidaba Guillotin. Su apellido francés era Monsieur Guillotin. Entonces, a su aparato para mochar cabezas le pusieron guillotina. Francia se convierte en república. Aquí todavía estamos en la edad de la Iluminación, pero en 1799 un chaparro llamado Napoleón Bonaparte, que era general de la Armada Francesa, crea un golpe de estado para tomar el control de la República Francesa y declararse emperador. ¿Ok? Cuando eso sucede, se acaba la edad de la Iluminación. La Iluminación como época termina en 1799 con el golpe de estado de Napoleón, cuando él vuelve a instituir como método de gobierno en Francia una monarquía absolutista. Pero él ya no era rey, él era emperador, así como las galletas. ¿Ok? Bueno, últimas cosas. ¿Y la iglesia qué?
¿Ustedes cómo creen que se sintió la iglesia cuando le quitaron poder, cuando le quitaron tierra, cuando la- ya no tomaba decisiones políticas, cuando empezó el gobierno o los gobiernos constitucionalistas a crear universidades y escuelas que antes eran solamente de las iglesias? Pues bien enojados, ¿no? Bueno, pues sí, la iglesia, debido al triunfo de las ideas iluminadas del siglo XVIII, se extiende la idea de que la religión es una cuestión personal, aumenta la indiferencia religiosa y la iglesia pierde poder ante los nuevos estados liberales y laicos, puesto que estos asumen papeles como la educación y la asistencia social, los cuales eran antes exclusivos de la iglesia. ¿Y por qué eran exclusivos? Porque era un método de control y un método de hacer dinerito, ¿ok? Entonces le quitas eso, entonces la iglesia se queda sin control y sin dinero. Consecuencias, Alejandra, consecuencias en la sociedad actual. La religión pasa a un segundo plano con respecto al sentido de humanidad, ¿sí? Ya no importa cuál sea tu Dios, con tal de que seas una buena persona, ¿sí? O sea, tú puedes ser musulmán, puedes ser judío, puedes ser lo que tú quieras, católico, no me importa mientras seas una persona ética y que respetes a los demás bajo los principios de igualdad y fraternidad. ¿Ok? Después, se refuta el nombramiento divino de los gobernantes. O sea, no es Dios el que viene y con su dedo mágico dice, tú eres rey, porque yo, Dios Todopoderoso, voy a designarte a ti como rey. No, ya no, ya no. Es el hombre mismo el que define a quién lo gobierna. Después, se establecen las bases de la democracia moderna y el Estado laico. ¿Se acuerdan ustedes en México quién fue responsable de la separación de iglesia y Estado? Les digo una pista. Se apellida Juárez. Benito Juárez. Benito Juárez. Él fue el responsable de la separación de la iglesia y el Estado. ¿Ok? Y eso fue en 1860, 1850 y algo. Imagínense que todavía desde la Revolución Francesa hasta Juárez pasan casi 100 años. Fue el tiempo que tardó en toda esa corriente en permear hacia otras partes del mundo, ¿verdad? Entre las cuales, pues, las Américas, incluido México. Después, consecuencias, la mecánica clásica y la geometría. No tendríamos nada, no habría carros, no habría máquinas, no habría nada sin la mecánica, no habría nada sin la geometría, no habría los grandes edificios que miden ahora más de 800 metros de altura, no existirían sin geometría y sin mecánica. Y el concepto de libertad de expresión. En esa época, en el siglo XVIII, se crea el primer periódico de circulación diaria en Francia. Nosotros ahora vemos noticias todo el tiempo, ¿verdad? En las noticias, vemos noticias en la tele, vemos revistas, vemos en el Facebook que nos llegan noticias de otros lados. Bueno, el primer periódico se creó en Francia durante el siglo de la Ilustración, en el siglo XVIII. Entonces, como ustedes pueden ver, hay muchas cosas que pensamos que han estado por siempre, pero no es cierto. No es cierto. Muchas cosas en su momento
como el hecho de dar noticias, fueron ideas revolucionarias en su momento. Conclusiones. La ilustración es una de las eras más prolíficas de la humanidad. Prolíficas acá, en el pensamiento. Se lograron enormes avances en las principales áreas del conocimiento, en todas, en las artes, en la medicina, en la física, en todo se logró avance. En la filosofía. Estos conocimientos perduran, algunos sin ningún cambio. A ver, de todo lo que he mencionado, díganme un conocimiento que hoy en día todavía es relevante. Un conocimiento de estos viejitos ancianos, ¿sí? Que todavía hoy no pudiéramos hacer nada sin esos conocimientos. Díganme uno. La geometría. La geometría es uno. Les voy a contar uno nada más. Ejemplo, las leyes de Newton. Ustedes se las van a aprender en física. Y son las mismas leyes que Newton descubrió y describió en el siglo, a finales del siglo XVII, imagínense. Ya estamos en el XXI. O sea, ¿hace cuánto tiempo? Entonces, gracias a la vanguardia de pensamiento y la constante búsqueda de la razón. Acuérdense de la frase, ten valor para servirte de tu propio entendimiento. ¿Ok? Confía en tu razón, porque la razón es la base de todo. Ese es el pensamiento del siglo XVIII. ¿Ok? Listo, chicas.